Gracias, Adelante. Álvaro. Gracias por la oportunidad de estar acá compartiendo hoy con ustedes. ¿Se me escucha bien? Buenas noches a todos. Pues ahora vamos a hablar sobre lo que son las opciones quirúrgicas que tenemos cuando estemos frente a agujeros maculares refractarios. Antes de hablar del agujero macular refractario en sí, algunas generalidades vamos a recordar. Sabemos que el agujero macular pues, es un defecto anatómico de la fobia con interrupción de todas las capas de la retina. Si ver bien su incidencia, su prevalencia no es muy alta, se va a presentar en 3 de 1000 personas, esto va a ser mucho mayor en pacientes mayores de 65 años. ¿Y por qué la edad es un factor de riesgo? Sabemos que con los años, pues que ocurre un desprendimiento de vitrio posterior es algo fisiológico. Sin embargo, en algunos pacientes esto no es así, digamos es anómalo. Persiste una adherencia que posteriormente tracciona y ocasionaría el agujero macular. Estamos hablando de agujeros maculares primarios, antes denominados idiopáticos, ya sabemos que se trata de un desprendimiento anómalo del vitrio posterior. Esto es en la mayoría de los casos, el 85%. Sin embargo, también tenemos los que se originan por otras causas, por ejemplo, tras un trauma contuso, pacientes miopes altos o cualquier enfermedad que me desarrolle una esquisis macular. En estos pacientes, pues el pronóstico, ya que el manejo es más complicado, también, digamos, será diferente, ¿no? Otra cosa que quería recordar o recalcar es que actualmente la clasificación del agujero macular se da gracias a los CT. Hay que medirlos y de acuerdo a ello dividirlos. Pues el manejo quirúrgico, lo que vamos a ofrecer a nuestro paciente también va a ser distinto. La opción terapéutica va a cambiar según el tamaño del agujero macular, así como el pronóstico. Entonces tenemos agujeros pequeños, menores de 200 micras, agujeros grandes, mayores de 400 micras, y medianos en el rango de estos dos valores, ¿no? Ahora, algo que también me parece notable es que la clasificación que realizó GAS biomicroscópica se corresponde bastante con la herramienta que utilizamos ahora, que es el OCT. No solamente que se corresponde, sino que ya en sus primeras clasificaciones GAS vio pues que en esos agujeros maculares idiopáticos, denominados en aquella época, pues había una tracción anteroposterior ejercida por el vitrio. Ahora, hasta el año 91, los agujeros maculares eran considerados condiciones intratables. No habría que ofrecerle a nuestros pacientes hasta que en este año, gracias a esta publicación realizada por Kelly y Wendell, quienes operaron 52 ojos con vitrectomía y con taponador de gas, vieron que pues en más de la mitad de sus pacientes, el 58% de sus pacientes, tuvo un éxito anatómico, y no solo eso, sino que tuvo una mejoría en la agudeza visual de hasta el 70%. Ellos se basaron en estas observaciones que había descrito Gas, en aliviar esta tracción anteroposterior mediante la vitrectomía, y pues estos bordes elevados que vio Gas postularon pues deberían ser aplanados usando un taponador. Digamos que estos fueron los pioneros, ¿no?, para el tratamiento de los agujeros maculares, y un verdadero boom en el tratamiento de esta patología fue en el año 97 cuando se propuso realizar el pelamiento de la membrana limitante interna. Pues se vio que no solamente había una tracción anteroposterior, sino que también había una tracción tangencial, ya que la membrana limitante interna en estos pacientes estaba más engrosada y con el tiempo también podrían desarrollar lo que son las membranas epirretinianas, que muchas veces se debe también, digamos, las tasas de reapertura de los agujeros maculares. Entonces, al realizar el pelamiento de la membrana limitante interna, mejoramos el éxito anatómico hasta en el 92% de los casos, y también el éxito funcional con una agudeza visual mejor de 77, que mejoró en el 77% de los pacientes. Entonces ya sabemos que la cirugía de elección o la cirugía convencional estándar para estos pacientes con agujero macular es la vitrectomía con pelamiento del limitante interna, con cifras cercanas al 100%. Pero esto es básicamente para agujeros maculares medianos o pequeños. El éxito va a disminuir notablemente en los pacientes que tengan agujeros maculares grandes, mayores de 400 micras. También ya sabemos que desde el año 2015 que se propuso esta técnica por la doctora Michalowska, el flap invertido de la membrana limitante interna. Compararon dos grupos, el primer grupo con la cirugía convencional, es decir, pelamiento, vitrectomía, y el segundo grupo en el cual se propuso usar esta nueva técnica que era el flap invertido. Y la mejoría en este tipo de agujeros, estamos hablando de los agujeros primarios grandes, mejoró, digamos, hasta el 98% de los casos. Muy buenos resultados a comparación de la técnica
convencional hasta esa época del 85%. Entonces, para los agujeros primarios grandes también ya tenemos una opción, que es el flap invertido. Ahora, esto se basó en que la membrana limitante interna es una membrana basal. La membrana basal, colocado en este espacio del agujero macular, va a actuar como un andamio para que las células proliferen, se organicen y, digamos, se regeneren las capas de la retina, que se ha observado ya con los resultados del OCT. Entonces, digamos que ya sabemos qué hacer en estos casos, pero ¿qué pasa cuando ya he tratado a mis agujeros maculares y ya no tengo una membrana limitante interna la cual usar? Entonces, esto va a ocurrir, si bien vimos que las cifras eran de bastante éxito anatómico, puede ocurrir hasta en el 4 hasta el 11% de los casos según algunas series. Entonces, van a haber ciertos factores de riesgo que van a condicionar a que tengamos un agujero macular refractario. Básicamente tenemos factores de riesgo que son inherentes al agujero macular, como el tamaño y la duración, que son los principales factores de riesgo, y se trata también de un agujero macular secundario, por ejemplo, un paciente miope, un paciente que ha tenido inflamación, un paciente con traumatismo, es más probable que ocurra un agujero refractario en este tipo de pacientes. También están los factores de riesgo que se van a dar cuando nosotros realizamos la cirugía. Por ejemplo, en estos pacientes muchos sufren de vitriosquisis y algunas veces estamos pensando que estamos haciendo el pelamiento de la membrana limitante interna cuando en realidad no es así. Entonces hay que asegurarnos, a veces hay que tener más de una vez para eliminar completamente la membrana limitante interna. Hay que asegurarnos también de hacer un taponamiento de gas que sea lo suficiente para cubrir y aplanar, digamos, los bordes del agujero macular, sobre todo en agujeros maculares grandes, y si nuestro paciente no puede tener una adecuada posición después de la cirugía, ya que no es fácil mantenerse una semana en posición prona, muchos pacientes no van a tolerar, y esto también se ha relacionado con la posibilidad de obtener éxitos no favorables después de la cirugía. Entonces, como les había mencionado, el éxito del flap invertido en la membrana limitante interna se basó en que se trataba de poner una membrana basal en este espacio. Entonces, en base a esto, trataron de hacer lo mismo, pero obteniéndolo de lugares distintos. Por ejemplo, en el 2014, Morrison dijo, bueno, no tenemos membrana limitante interna adyacente, saquémoslos de otra localización. Y propusieron lo que es el colgajo externo, como estamos viendo en esta imagen. Sacaron un pedazo de un colgajo libre de membrana limitante interna, la colocaron en el espacio, y como la membrana limitante interna es muy delgada y puede luxarse o dislocarse de la posición donde la colocamos inicialmente, se ayudaron, digamos, con lo que es el viscoelástico. La serie de casos que ellos reportaron por primera vez fueron 10 pacientes con agujeros primarios y secundarios, y obtuvieron un éxito en 9 de 10 pacientes, la gran mayoría, pero si vemos, los agujeros tratados eran agujeros menores de 500 micras, y el único que no llegó a cerrarse medía casi 800 micras, es decir, el agujero de mayor tamaño. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos agujeros refractarios y agujeros grandes a la vez? Tal vez, digamos, el éxito o la falta de éxito, perdón, de este tipo de cirugía es que la membrana limitante interna libre, el colgajo libre, no se mantiene en su posición, por lo que es muy delgada. Entonces, se ocurrieron a otros autores otras opciones. Por ejemplo, en el año 2016, Chen dijo, pongamos una membrana basal, como es la cápsula del cristalino, que es mucho más gruesa y mejor, es más fácil de manipular en comparación a la membrana limitante interna, utilicémoslo con la misma hipótesis, con la misma base. Entonces, él lo que hizo fue operar 20 ojos, la mitad fueron fáquicos y la mitad pseudofáquicos. Cuando el paciente era fáquico, obviamente era fácil retirar el colgajo de cápsula de cristalino, ¿no? La cápsula anterior, a diferencia de la cápsula posterior que se realizó en los pacientes pseudofáquicos. Y como vemos acá, los resultados fueron súper exitosos en el caso cuando se utilizó la cápsula anterior, a diferencia de que cuando utilizamos la cápsula posterior. Entonces, esto se podría explicar porque la cápsula posterior es mucho más delgada que la cápsula anterior, mide 4 micras a diferencia de la anterior que mide 16 micras aproximadamente.
Entonces, nuevamente lo que se postula es que la manipulación, al ser más gruesa, permitiría colocarlo en el lugar y asegurarnos que se mantenga en esta posición con adyuvantes. Por ejemplo, esta es una serie de casos, 50 ojos reportados, que el mismo autor, el doctor Chen, ha publicado este año, y en los cuales ya no utilizan la cápsula posterior, sino la cápsula anterior, ya sea autólogo, y si no, también realizaron trasplantes alogénicos, es decir, de donadores, ¿no? Y con estos resultados vieron que tuvieron 96% de éxito. Y no solo eso, sino que también hubo una mejoría de agudeza visual. Ahora, lo que nos podríamos preguntar, qué tan fácil de reproducir es esto, ¿no? Sin embargo, es una opción, digamos, si tenemos un paciente fáquico, que podríamos realizar una cirugía combinada ante un agujero macular refractario. Digamos que sí es una opción, sí se puede reproducir. También se ha postulado lo que son el trasplante autólogo de neuroretina. La primera vez que se hizo esto fue en una paciente miope que tenía agujero macular, a la cual se le operó de su agujero macular, pero no solo no tuvo cierre de este agujero, sino que desarrolló un desprendimiento de retina asociado. Entonces, en la segunda cirugía tenían miedo de que la retina no aplique, digamos, su preocupación era que no aplique por la persistencia del agujero macular abierto. Entonces lo que se les ocurrió era colocar un pedazo de neuroretina en ese sitio del agujero macular, y pues vieron que la paciente mejoró incluso su agudeza visual, no solamente tuvo éxito anatómico, sino que mejoró. Y a raíz de este caso exitoso, pues se ha publicado también en el año 19 una serie de 41 ojos, un estudio ya multicéntrico, en el que se llegó a tener un cierre de hasta el 87% de los pacientes. Sin embargo, los resultados funcionales no fueron, digamos, tan alentadores. Solo el 36% de estos pacientes mejoró, sin embargo, la mayoría se mantuvo estable, y algún porcentaje también, hasta el 20% aproximadamente, empeoró la agudeza visual, ¿no? Sin embargo, los autores postulan que la mayoría, el gran porcentaje de sus pacientes tratados eran miopes altos. Entonces, en ellos no solamente querían valorar el éxito funcional, sino básicamente el éxito anatómico, ya que cerrar este agujero macular también va a reducir el riesgo de progresión hacia desprendimiento de retina. Y digamos que esta opción puede ser válida para este tipo de pacientes, ¿no? Los miopes altos. Ahora, se han publicado algunas otras series de casos también de trasplante autólogo de retina, con resultados anatómicos semejantes, 76%, pero nuevamente digamos que los resultados visuales no fueron tan alentadores. Recuerdo que hubo una charla el año pasado donde tuvimos de invitado al doctor Sergio Roja, pues él también postula de que los resultados o el éxito funcional no debería medirse solamente con la cartilla de Snellen, con la agudeza visual, sino que también con otras pruebas como las que son de contraste, sensibilidad, que muchas veces para nosotros puede no ser significativo, pero para el paciente sí. Entonces esto también es algo que debería estudiarse, ¿no? Ahora, una técnica que también es novedosa y ha dado buenos resultados es usar membrana amniótica, ya que la membrana amniótica no solamente es una membrana basal, sino que tiene una parte de estroma que está formado básicamente por colágeno, que asegura la adhesión de este estroma al EPR, y que también puede ayudar a la diferenciación y proliferación no solamente de las células gliales, sino también del EPR, para que posteriormente se organicen en las capas retinianas, ¿no? Por primera vez se publicó esto en el año 2019 en Italia. El doctor Rizzo trató 8 agujeros maculares con esta técnica, y no solamente a los agujeros maculares, sino que también lo utilizó para los regmas de los desprendimientos de retina, y tuvo una tasa de cierre de los agujeros maculares del 100% en 6 meses. Ahora, ellos lo que postulan es que la facilidad de manipulación de una membrana amniótica es mucho más gruesa, y no solo eso, que no necesito, digamos, un adyuvante para mantenerlo en ese lugar, porque la membrana amniótica es muy pegajosa, el estroma de la membrana amniótica es muy pegajoso, y la finalidad que ellos buscaban es colocarlo en el espacio subretiniano. Esto a su vez también asegura que se mantenga en el espacio subretiniano. Estamos viendo acá un video en el cual están utilizando una membrana
criopreservada, con microtijeras y microforceps ayudan a colocarlo en el espacio subretiniano. Y hay que hacerlo de forma muy cuidadosa. Como vemos en las imágenes de la fotografía del OCT, pues se mantiene en el espacio subretiniano, pero ayuda a que sobre ella las capas de las retinas comiencen a regenerarse. Luego lo que hacen es colocar SF6, o también en algunas publicaciones han utilizado incluso aire, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo con mucha gentileza está tratando de colocarlo en el espacio subretiniano. Una vez que lleguemos a colocarlo en el espacio subretiniano, pues hacer el intercambio de aire nos resulta mucho más sencillo. Hay algunas series también, como vemos, son del año 2020, del año 2021, de 10, 19 y 36 pacientes, en los cuales el éxito anatómico sucedió en todos los pacientes, y la mejoría de la agudeza visual sucedió, digamos, en casi todos a los 6 meses, mejoró en todos los pacientes en este segundo estudio a los 9 meses, y en este estudio, que fue de seguimiento de solo un mes, mejoró en el 80%. Ahora vamos a ver también más adelante cómo se daría esto. Pero digamos de que es una técnica que parece muy alentadora, ¿no? Hay un estudio, de repente uno dice qué tan fácil o difícil es de encontrar una membrana criopreservada como la que utilizaron estos autores. Se ha utilizado también la membrana amniótica deshidratada, que es la que es mucho más fácil de conseguir, incluso lo utilizamos para hacer la cirugía del segmento anterior, de superficie ocular. Entonces se han hecho unos estudios también sobre si había alguna diferencia en utilizar un tipo de membrana u otro, y en realidad no hubo una diferencia estadísticamente significativa, es por lo que las dos opciones, utilizarlas, es válida. Ahora, he hablado básicamente de las técnicas de trasplantar un tejido del agujero macular para que sirva como andamio y la proliferación celular. Sin embargo, cuando tratemos un agujero macular refractario, hay algunos puntos que tenemos que recordar, como que la ampliación del pelamiento de la membrana limitante interna debería llegar hasta las arcadas vasculares. Hay otras técnicas que también se han postulado como para aumentar, digamos, el displance o el compliance de la retina, que son las retinotomías o incluso el desprendimiento mediante hidrodisección de los bordes del agujero macular para que migre hacia el centro, el tejido, digámoslo así. Sin embargo, hemos visto que los resultados de las otras técnicas de colgajo son buenos y no tan cruentos como estos. También podemos usar adyuvantes, es decir, como sangre sobre autólogo, y el que está también muy en boga, el concentrado de plaquetas autólogas, que no solamente facilitan para que el colgajo que pongamos en el agujero macular se mantenga en su lugar, sino que también ayudaría al cierre porque son fuente de factores de crecimiento, básicamente el factor de crecimiento plaquetario. Ahora, encontré un metaanálisis en el cual trataban de ver qué técnica tenía los resultados funcionales y anatómicos en cuanto a los agujeros refractarios, ¿no? Esto ha sido publicado el año pasado. eh, Terminaron utilizando, según sus criterios de inclusión, 36 artículos, y fueron 404 ojos operados acumulados, ¿no? En cuanto al éxito anatómico, en realidad no encontraron diferencia entre las técnicas. Todas las técnicas, digamos, eran comparables. Sin embargo, al comparar los resultados visuales, pues dividieron las técnicas en tres subgrupos: los que tuvieron una ganancia de agudeza visual alta, los que tuvieron una ganancia de agudeza visual intermedia y una baja ganancia de agudeza visual. Entonces, en los 10 grupos que ellos separaron según las técnicas, la membrana amniótica tenía los mejores resultados funcionales, a diferencia solamente del colgajo libre de membrana amniótica, membrana limitante interna, perdón, o agrandar el peeling o hacer retinotomías alrededor de la fobia, ¿no? Entonces, según este estudio, pues tenemos técnicas, digamos, menos cruentas, como es el trasplante de membrana amniótica, que tienen los mejores resultados visuales y
comparables los resultados anatómicos, por lo que no justificaría utilizar técnicas tan cruentas como realizar retinotomías, si tenemos, digamos, técnicas más simples de utilizar, más sencillas de utilizar, con mejores resultados, ¿no? Entonces, en base a eso, he traído acá dos videos que realizamos en el hospital, el doctor Gustavo Rivera y yo. Llegamos a operar poco más de 20 pacientes en nuestro segundo año del fellow y tuvimos 3 agujeros maculares refractarios. Uno de ellos no quiso operarse, por lo que intentamos en 2 de ellos el trasplante de membrana amniótica. Estamos viendo cómo ampliamos en esta parte lo que es la membrana limitante interna, y luego lo que hacemos fue teñir la membrana amniótica con azul de tripán para que la cara epitelial podamos identificar la del estromal. La epitelial es la que se tiñe con mayor facilidad, y colocamos la cara estromal debajo de la retina, en el espacio subretiniano. Acá estamos viendo en la imagen superior cómo sacamos, lo ideal es un punch de 1 milímetro, sin embargo acá en Lima no pudimos conseguirlo. Utilizamos uno de uso dermatológico de 1.5 milímetros, y luego tratamos de recortarlo con el mismo punch porque no teníamos la facilidad del uso de microtijeras. De repente, por eso, en el caso 2, el flap fue un poquito más grande de lo que hubiésemos querido. Luego hicimos un intercambio con facilidad, ya que al estar debajo de la retina, el flap pues no se dislocó, se mantuvo en su lugar como estamos viendo. Luego colocamos CF6 como tamponador, y estos fueron los resultados de las pacientes. Este es el caso 1, era una señora de 64 años, con un agujero previo a cualquier cirugía de 860. Después de su cirugía, su agujero disminuyó a un espesor de 716, pero como estamos viendo, permanecía abierto, por lo que le planteamos realizarle la cirugía, y esto es a los 2 meses. La señora fue operada el 5 de julio del trasplante de membrana amniótica, y esto fue lo que tuvimos los primeros días de septiembre, en donde estamos viendo que ya hay una diferenciación de las capas internas de la retina. Y bueno, la paciente estaba muy contenta porque ella refería que cuando ponía la mano frente a ella ya no podía ver su mano, y ahora veía borroso, pero veía. Ahora, en cuanto a los resultados funcionales, algo que revisé, la primera línea de las capas externas que se empieza a formar es la membrana limitante externa, y generalmente es a los 3 meses. Y la zona elipsoide también se puede formar generalmente a los 6 meses. Es por eso que el éxito anatómico se espera a partir de los 6 meses hasta el año. Y como les mencionaba, esta paciente apenas tenía 2 meses cuando realizamos esta fotografía. Ahora, este es el agujero macular del segundo caso. Vemos que es un agujero también bastante grande, de 839 micras, que después de la primera cirugía bajó a 652 micras. Sí, la paciente pues decidió también operarse. Esta es el OCT una semana después de realizada la cirugía de membrana amniótica, y esta a las 2 semanas. Vemos pues de que hay ligeros cambios. Sin embargo, en este último caso no pudimos hacer un seguimiento más allá de las 2 semanas por un tema, digamos, personal. Yo estuve de descanso médico, y perdí el contacto con la paciente. Sin embargo, la señora también refería que el escotoma había disminuido en esas 2 semanas después del tratamiento, ¿no? Entonces, como conclusiones, es que las tasas de cierre anatómico primario pues, son bien altas, pero sí existen los agujeros recurrentes o refractarios, sobre todo si hay factores de riesgo. Hay diversas técnicas descritas, todas son novedosas, y digamos que esto puede cambiar, faltaría más estudios o a largo plazo para ver los resultados finales de qué opción sería la más adecuada según cada tipo de paciente. Entonces eso es lo que traje el día de hoy para compartir con ustedes. Espero les haya gustado y gracias por su atención. Bueno, felicidades, Lorena, excelente presentación, y felicidades por la cirugía a ti y a Gustavo, que realmente les quedó muy bonito. Ahora vamos a dejar las preguntas para el final. Quiero presentar a nuestro siguiente ponente, al doctor Nico Krim. Él viene de Argentina. Él estudió medicina y oftalmología en la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina.
y posteriormente hizo su fellow de retina y vitrio en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, en Ciudad de México, a través de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y actualmente se desempeña como especialista en retina en el Sanatorio del Salvador, en la Clínica Universitaria Reina Fabiola y en el Sanatorio Allende. Y también es docente de las cátedras de pregrado y posgrado de oftalmología, estadística y metodología de investigación. Bueno, bienvenido, Nico, y adelante con tu presentación. Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación a la sociedad y especialmente, bueno, a ti Álvaro y al doctor Roca por su gentil invitación. Siempre un gusto poder compartir con ustedes nuestra experiencia. Y bueno, esta charla me parece que es algo que me gustó mucho. Bueno, justo nos tocó un caso de cerca, entonces me pareció bueno hacer una revisión y poder mostrarles un poco esta patología que si bien está descrito hace varios años, no es tan frecuente y a veces la pasamos desapercibida. ¿Se escucha bien ahí, Álvaro? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Entonces, este es un paciente de sexo masculino de 28 años, totalmente sano, sin ningún tipo de antecedentes personales patológicos. En la hueso visual, él consulta más que nada porque tenía un pequeño escotoma paracentral en su ojo derecho, pero refería a tener una buena visión. Tenía 20/20. En la grilla de Amsler, el ojo derecho le daba positivo. Segmento anterior sin ningún tipo de particularidad, y en el fondo de ojos, ahí vamos a ver las imágenes, se veía una pequeña área un poquito más blanquecina. Entonces, si pueden ver justamente esta retinografía, uno, si lo ve rápidamente, podría pensar que no es nada, pero ante el síntoma del paciente, justamente hay que tener especial atención en estos casos y buscar con más detención, porque bueno, siempre que el paciente refiere a algo, de alguna forma viene. Entonces, bueno, estos cambios hipopigmentarios que estaban ahí yuxtafobulares en el ojo derecho, decidimos hacer una retinofluorescein y la verdad que no hay grandes cambios en esta retinofluorescein, sin embargo, se ven algunas áreas hiperfluorescentes que no demostraban tampoco mucho más información y tampoco parecía ser a veces la central serosa típica que viene un paciente muy estresado. Y cuando hicimos el OCT, vemos un pequeño engrosamiento justamente en las áreas donde pasa el corte en el sector nasal de las capas internas y medias, perdón, las capas medias de la retina, y se correlaciona justamente con este cambio que presentaba el paciente en las capas medias. Cuando el OCT era normal del ojo izquierdo, y en el campo visual también era normal. Y entonces empezamos a buscar, y bueno, había justamente estos cambios que habíamos dicho en el OCT. Indagamos un poco más y nos dimos cuenta que, bueno, que el paciente estaba bajo un gran nivel de estrés, llevando 3 trabajos al mismo tiempo, sintiéndose acosado en uno, con una gran carga emocional. Entonces, bueno, de alguna forma responde a todo lo que son los cambios que corresponden a esta patología de la maculopatía media aguda paracentral, que fue descrita por David Serraf en el año 2013 como una nueva entidad dentro de lo que es la neuroretinopatía macular aguda. Entonces, como dije, está descrita más que nada por Serraf en el año 2013, donde él introduce este término. Básicamente es un hallazgo tomográfico, porque donde se evidencia estos cambios, y justamente de ahí es que surge su nombre, es de las capas medias de la retina. Es una afección vascular del plexo capilar profundo, en donde se va a correlacionar directamente con la capa nuclear interna. Esos cambios se correlacionan posteriormente con una atrofia de las capas medias. Entonces, en este caso van a ver cómo inicialmente se ve un engrosamiento y una hiperreflectividad de las capas medias, y posteriormente esa hiperreflectividad queda como secuela a veces, pero sí hay un adelgazamiento de estas capas medias de la retina. Si sabemos nuevamente, si recordamos lo que es la nomenclatura internacional, tenemos que ir a buscar justamente la capa nuclear interna, que va a estar entre la plexiforme interna y la plexiforme externa. La retina tiene una irrigación muy rica, sabemos que tiene un consumo metabólico muy alto, y si bien hoy los OCT tienen la capacidad especialmente el angio-OCT, tiene la capacidad de discernir el plexo superficial, que está justamente en la zona
superior a la capa nuclear interna y la capa del plexo profundo, que está en la capa justamente en la parte inferior de la nuclear interna. Estos dos plexos son los que delimitan la capa nuclear interna, y hay un tercer plexo que es intermedio, que está entre medio de estos dos, y que sin embargo actualmente la tecnología no nos permite ver. Entonces vemos justamente cómo estos dos plexos son los que están delimitando la capa nuclear interna, que es finalmente la que se afecta. En el PAM, como es su denominación internacional, la afección está principalmente dada en el plexo vascular profundo. Entonces, si vemos nuevamente en este esquema, podemos ver cómo va a tener los plexos superficiales, el intermedio y el profundo. Y justamente este intermedio y profundo son los que están en contacto con la capa nuclear interna. Así vamos a ver que la retina tiene una irrigación principalmente dada por dos áreas, que la parte más externa responde a la capa coroidea, a la circulación coroidea, hasta la capa nuclear interna, a partir de la cual está suplementada e irrigada justamente por los plexos intermedios y profundos, que son los que se terminan viendo afectados. Inicialmente, cuando se describe la neuroretinopatía macular aguda, se describió en dos tipos. Sarraf lo que hace es diferenciar un tipo para jóvenes, para adultos mayores, perdón, que es el tipo 1, en la cual hay una afección de la capa plexiforme externa, de la unión de la plexiforme externa y de la nuclear interna, que finalmente termina con una atrofia de la nuclear interna. Y el tipo 2, en el cual la afección es más profunda, más externa, y está dada por una afección de la plexiforme externa y la nuclear externa, y que finalmente da esta atrofia bien en la zona de los elipsoides, con una gran correlación en la clínica. Entonces, esta entidad llevó a que justamente la afección de la capa de las capas medias de la retina, en donde la lesión está en la plexiforme externa y la nuclear interna, pasara a llamarse el PAM. Es importante para esta patología, en la cual no hay una gran cantidad de imágenes que se pueden ver más que el OCT, hacer un análisis de lo que es la imagen multimodal. Lo primero que vamos a ver en nuestro paciente va a ser justamente el fondo de ojos. En la retinografía lo vamos a poder dejar documentado, pero lo primero que vamos a tener para ver el paciente es el fondo de ojos, y lo que hay que buscar es cambios mínimos, grisáceos o blanquecinos, yuxtafobulares, que son los que nos van a determinar justamente el escotoma. En este caso es un paciente joven que tuvo una oclusión arterial de la rama temporal superior, y que, si pueden ver en el infrarrojo, se va a ver justamente esta área hipofluorescente, en la cual está delimitando justamente dónde está esta lesión del PAM. Y cuando uno lo correlaciona directamente con el OCT, podemos ver la afectación de las capas medias. Entonces, la retinografía y el infrarrojo van a ser dos elementos claves para poder delimitar rápidamente dónde está la lesión que vamos a ir a buscar con el OCT, y en la cual vamos a hacer el seguimiento, porque es importante estos pacientes no perderlos de vista y hacer un seguimiento. Cuando vemos patologías que son más vasculares, pueden estar asociadas a otras causas. Por ejemplo, en un caso en el cual tenga un paciente con diabetes o hipertensión, vamos a ver que podemos ver diferentes causas de manchas blancas en el fondo de ojos. Y acá vamos a poder diferenciar justamente la mancha algodonosa, la cual es blanquecina, está en las capas más externas, más internas de la retina, justamente la capa de células de fibras nerviosas, la cual está correlacionada por una detención del flujo axoplásmico, como sabemos, secundario a la isquemia y las capas más internas de la retina, pero van a fijarse que tiene bordes irregulares, medio globulares y no bien definidos, a diferencia del PAM, el cual la afección es en las capas más medias, pero tiene bordes bien delimitados y un área geográficamente bien correlacionada. La retinografía no nos aporta mucho, la retinografía de nuestro paciente, y la verdad que vemos solamente algunos pequeños cambios en lo que es la hiperfluorescencia, y esto seguramente se debe a que los cambios ocurren en los plexos superficiales e intermedios, que no se pueden ver con la retinofluorescinografía. Son cambios que los vamos a poder correlacionar con el angio-OCT. Entonces, la retinofluorescinografía, en este caso, no es de gran ayuda.
Entonces, nuevamente volvemos a nuestro OCT, el cual vamos a tener como definición esta afección de las capas medias y su posterior atrofia en el seguimiento, como ocurre en este paciente de 72 años, que tenemos una imagen de un PAM y a los 2 meses del seguimiento de posteriores vemos una atrofia de esas capas medias. Y fíjense, como vamos a ver más tarde, la atrofia está en las capas medias y no en las capas más externas, como sí ocurre en la neuroretinopatía macular aguda. Acá tenemos diferentes tipos de casos. Esto es un masculino que tuvo de 19 años, que tuvo una oclusión de vena central de retina. Y fíjense cómo en este caso podríamos pasar rápidamente desapercibido e iríamos capaz de buscar solamente el edema macular cistoideo para ver si tenemos que tratar o no con antiangiogénicos. Pero si vemos bien lo que son las afecciones de dónde está la retina, vemos estas áreas refligentes en las cuales tenemos la afección de las capas medias. Este otro paciente de 69 años con una oclusión cilio-retiniana de la arteria de una rama cilio-retiniana, vemos la afección en las capas medias, o este otro paciente de 80 años con una afección, una oclusión de rama, arterial, en la cual también nos va a correlacionar con una afección y posterior atrofia. Entonces es importante buscar en el OCTA, en aquellos que lo tienen disponible, ver de que en este paciente, por ejemplo, que tuvo una oclusión de arteria central de la retina del ojo derecho, cómo hay una correlación directa en la cuantificación de los vasos, y eso es justamente porque el OCTA nos permite hacer una segmentación automática en el plexo superficial y profundo. Cuando vamos a buscar los plexos superficiales, que son esta imagen GIH, no hay tanto cambio, y fíjense como que rápidamente, si pudiéramos verlo, quizás hay un aumento de la zona avascular central, pero no hay una correlación directa. En el OCT ANFAS podemos ver justamente cómo hay una disminución de lo que es la densidad de la vascularización en esta zona, y cuando ya vemos los plexos profundos, vemos una gran diferencia que es tangible, tanto en el ojo normal, que es el ojo izquierdo, como el ojo derecho del paciente. Ahora bien, hay que tener en cuenta de que cuando hacemos el OCTA no es tan simple evidenciar estos cambios, requerimos una gran colaboración de los pacientes, y ocurre justamente esto. No sé si pueden ver estas rayas que son más oscuras, que se correlacionan tanto en la segmentación en FAS como en el plexo superficial, en el plexo vascular profundo. Eso ocurre porque el área hiperrefligente que tenemos en el OCT, en las capas medias, genera un efecto de pantalla sobre lo que es el escaneo que hace el barrido del OCT, con lo cual no nos permite tener una gran definición y nos da unos artefactos que se ven de esta manera. En el OCT en FAS, entonces vamos a poder ver los cambios que ocurren justamente en las capas medias, y muchas veces tenemos diferentes tipos de software que permite hacer una cuantificación, y esta cuantificación, como sabemos, nos va a servir de análisis a largo plazo de justamente la cantidad de territorio vascularizado o no. Sabemos que en el OCT, el angio-OCT, nos permite ver más que nada flujos vasculares, y esos flujos vasculares están representados después, cuando hacemos en los programas, en blanco y negro, por puntos, ¿sí? Por píxeles. Esos píxeles son cuantificados y podemos ver justamente este cambio categórico y bien marcado entre el ojo normal del paciente, el plexo retinal profundo, y en el ojo afectado por la oclusión arterial. Hay otros cambios y otras patologías que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, este paciente masculino de 26 años, que tiene enfermedad de Sickle, la anemia falciforme, de células falciformes, en las cuales, como sabemos, es más frecuente por lejos en la raza negra. Nosotros acá en Argentina no tenemos mucho. Ahora sí hay muchos por ahí que están viniendo, venezolanos o colombianos, que pueden tener esa ascendencia étnica, y entonces hay que también tener en cuenta que pueden estar asociados justamente a cambios tipo PAM, en el cual tenemos este paciente que tiene una oclusión arterial, de rama arterial, perdón, y su consiguiente cambios en las capas medias de la retina. Además, podemos tener pacientes en los cuales tienen múltiples afecciones. Por ejemplo, este paciente tiene una retinopatía tipo Purcher, después de un traumatismo craneoencefálico y torácico muy severo, en los cuales tenemos diferentes tipos de cambios que ocurren en este paciente. Si hacemos justamente la analogía con el OCT, vamos a ver cómo vamos a tener
los exudados blandos, isquémicos por la detención del flujo exoplásmico. Luego tenemos la neuroretinopatía macular aguda, afección vascular más profunda en la retina, en las capas más externas. Y finalmente tenemos nuestro PAM afectando las capas medias. Entonces tenemos un paciente que tiene una afección vascular severa en diferentes capas de la retina. Obviamente el pronóstico visual es muy reservado y está librado muchas veces a la evolución de estos cuadros. Entonces, saber diferenciar que no todo lo que es blanco son manchas algodonosas, ni todo lo blanco es PAM, y que puede haber una coexistencia de estas patologías de manera múltiple. Entonces, hay que diferenciar justamente lo que es el PAM versus la neuroretinopatía macular aguda. El PAM afecta la capa nuclear interna, a diferencia del AMN, que es la neuroretinopatía macular aguda, que afecta capas profundas de la unión de la plexiforme y nuclear externa, con una pérdida severa de la irreducción de los elipsoides. Si bien tienen características similares, donde los factores de riesgo vasculares, ejemplo los vasopresores, cafeína, estrés, o cambios secundarios a aumento de gran cantidad de catecolaminas, o vasopresores, como por ejemplo cocaína, producen justamente, son factores de riesgo que predisponen o crean un nicho perfecto para que estas patologías vasculares, microvasculares, se manifiestan también como un escotoma paracentral agudo. Hay pocos cambios en el fondo de ojos o en la retinofluorescinografía, y hay una hiporreflectividad con hipoautofluorescencia paracentral. Entonces tenemos este paciente, por ejemplo, que tiene una MN, y vemos como la afección de este paciente de 23 años masculino post-trauma contuso está más que nada en las capas externas y algo también en la capa interna. Y sin embargo también puede delimitar perfectamente un escotoma paracentral que se correlaciona con la patología. Cuando vemos en la autofluorescencia, vemos como tenemos un área justamente hipoautofluorescente medianamente bien delimitada que puede correlacionarse justamente con el AMN o el PAM. A veces puede ser bilateral, como por ejemplo en este caso, este paciente que tiene afección bilateral secundario también a un traumatismo severo que tuvo, y justamente vemos esta afección que puede estar en los dos ojos, y a veces puede no dejar tanta secuela visual, excepto cuando está asociado justamente a cambios que ya son más profundos y con cambios permanentes que van a dejar en los elipsoides, como en este caso en el ojo derecho y en el ojo izquierdo. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá justamente cambios del AMN más posteriores, AMN, y la zona más media del PAM. Y fíjense cómo justamente en este caso, seguramente ha sido sacado más tarde, pero ya hay cambios de los elipsoides en los segmentos externos, de los fotorreceptores, justamente en el ojito derecho, que seguramente será el que más le dejará secuela. Por otro lado, tenemos que pensar que también les dije que coexistía con otras patologías, por ejemplo, en pacientes con diabetes. Y fíjense este paciente que, si bien uno lo ve rápidamente, va a decir que no tiene una retinopatía diabética proliferativa, seguramente, o por lo menos a primera vista habría que hacer una angiografía de campo amplio. El paciente no tiene tanto edema, pero sí tiene una gran pérdida de hueso visual. Entonces muchas veces no podemos explicar cómo ocurren estos cambios de hueso visual cuando en realidad no tiene edema el paciente, y bueno, hay que buscar justamente cambios que han ocurrido. Fíjense cómo en este ojo, en el ojo derecho, tiene un PAM yuxtafoveolar asociado a un edema macular diabético, y en el ojo izquierdo, si bien tiene un PAM, también tiene una MN que seguramente ya ha resuelto y ha dejado secuelas. Entonces, son causas en las cuales hay que seguirlo a largo plazo al paciente y poder explicarle justamente de que estos cambios son irreversibles, que dejan secuelas visuales. En algunos casos, el PAM y el MN, cuando son cambios microvasculares, esporádicos o simplemente temporarios, no van a dejar una secuela visual. Ahora bien, en pacientes con cambios vasculares ya importantes, ya sea por diabetes o hipertensión, los cambios estos pueden ser mucho más severos e irreversibles, con secuelas visuales que no podemos cambiar. Entonces es importante justamente hacer un diagnóstico diferencial en el PAM, que ya sea, tenemos los casos de idiopático, en los cuales realmente no hay una búsqueda, no hay una causa, pero estoy convencido que hay causas subyacentes que pueden desencadenar justamente los PAM,
o que por lo menos no se conoce en el momento del diagnóstico y sí en el futuro de los pacientes. O causas secundarias, entonces hay que buscar justamente causas locales vasculares como una oclusión de arteria o de vena central de retina, o rama venosa o arterial, retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva, en células falciformes, retinopatía de Purcher o vasculitis. Y aquellas extrínsecas, las cuales por ahí no tienen una afección directamente oftalmológica, pero sí que afectan justamente los lechos vasculares más pequeños, como cambios migrañosos, medicaciones como anfetaminas, cafeína, vasopresores, y en este caso también entran la cocaína y diferentes drogas que producen efectos vasopresores, hipovolemia, pacientes que han tenido grandes cambios de volumen vasculares, ya sea por traumatismos, accidentes o simplemente cirugías que han requerido una gran cantidad de transfusión de plasma o unidad de glóbulos rojos, lesión orbitaria con compresión o síndromes justamente postvirales o postvaccinales. Y justamente en la era COVID hay que saber que todo puede ocurrir con el COVID. Y tenemos este caso de esta paciente de 19 años que a los 15 días de haber tenido un diagnóstico positivo de COVID, de SARS-CoV-2 por un PCR, presenta una afección bilateral en la capa media de la capa de la retina, justamente evidenciando un PAM. Entonces, buscando y buscando, hay que saber que el COVID también está involucrado a veces en estas lesiones vasculares. No todo es COVID, pero tampoco no todo es PAM. Entonces, ¿cuál sería el abordaje clínico? Porque si bien no tenemos nada para hacer, hay que hacer un abordaje clínico para estos pacientes y vamos a tener justamente, primero, antes que nada, hacer una historia clínica bien detallada en la cual hay que buscar patologías vasculares sistémicas como diabetes, hipertensión, enfermedades cerebrales falciformes o un ACV en curso o un ACV previo, enfermedades autoinmunitarias que pueden justamente generar cambios vasopresivos o aumento de lo que son la decantación de antígeno anticuerpo y producir obstrucciones focales, traumas de diferente tipo, de tipo gruesos, de huesos grandes más que nada, o compresión de globo ocular, medicaciones como anticonceptivos, anfetaminas, vacunación, cafeína, y luego ver si justamente nuestro examen se correlaciona o no con la historia clínica, con el historial médico del paciente, y en ese caso, bueno, tratarlo si hubiera algún tipo de condición que quisiera tratarlo. Y si no, seguir buscando y buscar que justamente cambios en la geografía de campo amplio, en los cuales nos permite ver justamente algunos cambios vasculares, ya sea de oclusión de vena o oclusión arterial periférica, que pueden estar justamente dando un antecedente directo de un fallo vascular en la retina. En ese caso, actuar de manera consistente. Si fuera una oclusión arterial, siempre pensar de mandarlo al clínico, al cardiólogo, para evaluar cambios y posibilidades de stroke que tenga nuestro paciente. Aquellos pacientes que tengan una oclusión de vena retiniana, pensar justamente en un tratamiento con antiangiogénicos, o si hubiera neovasos, pensar justamente en un tratamiento con láser. Entonces, en base a esto, hacer justamente una derivación y un análisis sistémico y trabajar de manera interdisciplinaria con cardiólogos, neurólogos, hematólogos, reumatólogos o inmunólogos para determinar cuál es la causa del paciente y de esa forma tener el mejor abordaje para nuestro paciente. Entonces, algunos tips que me gustaría dejarle. Primero, es una afección definida por CT. Básicamente, cuando fue definida por Serraf en el año 2013, es netamente definición por OCT, afección de capas medias que afecta a la capa nuclear interna. Es similar a la neuroretinopatía macular aguda, pero solamente que esta afecta a capas más externas, mientras que el PAM afecta a capas medias, como su nombre lo indica. Hay asociaciones vasculares múltiples e incluso algunos que no son vasculares directamente, pero sí con cambio de la hemodinámica de nuestros pacientes. Pensar siempre en las imágenes multimodales, en este caso el OCT y la autofluorescencia, que son por ahí estudios mucho más accesibles para casi todos los oftalmólogos, y si no, siempre hay lugar donde podemos mandar a pedir esos estudios. Justamente son los que nos van a dar la evidencia y el diagnóstico de esta patología. El estudio sistémico del paciente nos va a permitir adelantarnos a posibles cambios que pueden ocurrir en el ojo contralateral o con cambios más severos, como sería un stroke o un infarto, ya que son pacientes que tienen situaciones vasculares
PAM vasculares que pueden predisponer a estos cambios en el cuerpo y en la vida del paciente. Generalmente, cuando se acompañan de patologías que no son sistémicas y que simplemente son aisladas, pueden acompañarse de una US visual buena, y a veces, cuando los cambios son más grandes, pueden justamente ir acompañados de escotomas paracentrales de mayor o menor medida que quedan residuales. Así que bueno, muchas gracias, espero haber sido claro y conciso, y bueno, siempre para ayudarlo y acompañarlo a la Sociedad Peruana, unos amigos de la casa. Felicidades, Nico. Excelente presentación, súper completa. Es una Muchas muy buena gracias. revisión. Muy bien, no sé si hayan preguntas del público. Y tengo una primera pregunta para ti, Nico. Sí, dime. Sabemos que tenemos que hacer, como bien dijiste, una revisión de la parte sistémica para ver la causa si encontramos un PAM. ¿Tópicamente le dejas algo o has revisado algo que podamos dejar tópicamente al paciente? Porque Mire, estoy seguro que son pacientes que van a estar muy estuve buscando justamente, y no hay mucho para dejarle a algunos, digo, como todo en la medicina, hay cosas que no están sustentadas por la medicina basada en la evidencia, y hay algunos que dejan corticoides, otros que dejan justamente, si fuera alguna causa vascular, le pueden hacer heparina bajo peso molecular, otros dejan AINES tópicos, pero la verdad es que nada está demostrado fehacientemente que tiene algún tipo de injerencia, pero a veces, bueno, los AINES ayudan justamente a dejar al paciente un poco más tranquilo, que sabe que se está poniendo algo, y a veces juegan también un rol de tipo placebo. Entonces, la verdad que no hay nada que la evidencia lo sustente, pero bueno, en esto cada uno tiene su escuela por ahí. Nico, ya has escuchado, algunos dejan clopidogel o la microaspirina. Exacto. ¿Te parece también una Bueno, yo medida? justamente estuve buscando si había algo para dejarles, para dejar como tratamiento dentro de los tips, y no hay nada que esté fehacientemente demostrado. Pero bueno, Jaire siempre ha demostrado que todo lo que son los cambios vasculares, cuando se los asocia por ahí a aspirina o a clopidogrel o heparina bajo peso molecular, a veces pueden desencadenar otros cambios. Incluso se dice que el PAM en realidad no solamente está dado en la fisiopatogenia, era medio largo para poner, pero en la fisiopatogenia no solamente se da por la isquemia, sino se da por la reperfusión. Cuando se produce la isquemia, hay un daño celular incipiente que genera una gran cantidad de factores inflamatorios. Y cuando se produce la reperfusión en esas áreas, se produce esto, a partir de estos factores inflamatorios, hay una gran liberación de radicales libres, que a veces se cree que puede ser la causa por la cual nos genera un daño posterior tan severo. Entonces, digo, yo recomendar dejar, no recomiendo nada, pero sí buscar la causa sistémica, porque siempre hay una causa sistémica y podemos justamente adelantarnos a una stroke, una ACV, un infarto del paciente y salvar la vida o salvar el otro ojo. Ujú. Así es, Yo hace una pregunta sobre el agujero macular. No sé si hay, Karl Claes hace también menciona por ahí estos agujeros maculares recidivantes, el desprendimiento de macular, digo, con la técnica que él hace. No sé si tú lo has hecho o tienes experiencia en eso. No, yo le he visto a Carl hacer eso, que Carl lo que hace es inyecta fluido en el espacio subretiniano alrededor del Exacto. agujero sin que el fluido pase al agujero, por el agujero. Sí. Tiene que hacerlo Le en varios pone, tipos. exacto, le pone una solución justamente para que no haya un reflujo y para que quede acá. Interior lo que dice es que, digo, estos agujeros que son tan antiguos y se generan cierta sinequia aparentemente entre la retina y el EPR, entonces lo que él considera es que en este desprendimiento que se produce es liberar esos bordes para justamente generar nuevamente el edema en los bordes y darle más flexibilidad. Pero bueno, yo la verdad que nunca lo he hecho, he visto un par de veces los videos, pero bueno, era para conocer tu experiencia en eso. Así es. Sí, Lorena, yo te quería preguntar, sí, esos casos que presentaste, lindos los casos y muy buenos, ¿era con qué tipo de membrana amniótica los que hiciste tú? Con la disecada, la que venden en la maternidad. Ya, ok, qué bueno. Yo, sabes que yo nunca he hecho, y yo estaba queriendo hacer, pero no conseguía la membrana amniótica, y conseguía ese, decía, no sé si funciona o no, voy a hacerlo, a ver qué tal, cómo va. Y cuéntame, y cuando se cortan y la toman con la pinza, ¿pasan a través del calibre 23, no, o 25? ¿Con qué calibre están trabajando ustedes? Utilizamos calibre 23 justo para esos pacientes, pedimos gaucho 23. ¿Con pinza 25? Con pinza 23 también. Con pinza 25.
Pero puede ser con 23 también, sino que nosotros, la pinza que teníamos era de 25, pero utilizamos el trocar 23. De repente mejor con la 25, ¿no? Para que no tengas que comprimir tanto la membrana, de repente no se vaya a alterar, ¿no? Muy interesante, muy buenos los videos y claro. Es la técnica, o sea, sí, yo estaba también revisando bastante ese tema de agujeros maculares, los refractarios a tratamiento y la mejor, o sea, lo que comentaste tú muy bien, o sea, los que mejores resultados tienen son los que muestra Rizzo en cuanto a agudeza visual, ¿no? Por algún motivo, como que hay mayor las células de la retina como que se embrincan mejor con una membrana amniótica que con cualquier otro tejido, ¿no? No sé por qué, debe haber alguna membrana amniótica especial. Es por la adhesión del estroma, doctor, porque no solamente es una membrana basal a diferencia de la membrana limitante interna, a diferencia de la cápsula de cristalino, sino que tiene un estroma que es colágeno. Entonces esa cara estromal se adhiere fácilmente al EPR. Entonces se asegura de que no se disloque, se quede en la posición primaria. Es lo que postulan, ¿no? Claro, y siempre, o sea, siempre la pones dentro del agujero, pequeñita y dentro Sí. del agujero. Porque una vez yo he visto una membrana amniótica grandota sobre el agujero, que también funcionó. También funcionó. ¿Te acuerdas, Nico? No sé si tú te acuerdas que cuando presentaron ahí en... Sí, me acuerdo. Mario presentó uno, y era una membrana amniótica bastante más grande que el agujero, y la puso sobre el agujero, pero también funcionó. También tuvo buen resultado. En realidad no se sabe muchas veces el andamiaje, ¿no? La idea es generar un andamiaje que pueda realmente ayudar a que las capas de la retina puedan nuevamente unirse y después la remodelación posterior. Doctor, ¿y en ese caso usaron algún ayudante para asegurarse que se mantenga en ese lugar? No, nada, la puso encima nomás. El O gas. sea, se pegó encima. Gas, Se pegó sí. encima. Sí. Ok. Ahora, me parece mucho más elegante la técnica que has hecho tú. O sea, yo lo haría así, ¿no? Poner un pedacito pequeñito y dentro del agujero. Me parece que es mejor que una tremenda membrana, pero él la presentó y presentó el seguimiento mensual con OCT y funcionó. Y Porque me funcionó. parece súper difícil lo que ha hecho Lorena, es justamente recortar tan pequeño, porque bueno, un espacio tan pequeño pensamos que 800 micras son 0.8 milímetros y tú tenías una membrana de 1.5, entonces me parece súper difícil poder manipularlo en esas dimensiones. La idea sería encontrar un patch de 1, que sí hay, lo usan los dermatólogos. Lo íbamos a pedir con Gustavo de Amazon, pero ya no nos dio el tiempo. Hacemos el de 1.5. Si no, lo que puedes hacer es hacerlo con una cánula de viscoelástico, lo que hace es cortarla y de esa forma te queda una boca. Y con esa boca, lo usas de punch, lo que es difícil después por ahí es sacarlo de adentro, pero se puede intentar. ¿Estás sacando la microgas de 1 milímetro? No, es más chico que 1 milímetro. Entonces es como que queda más pequeño todavía. Que en realidad sería lo ideal para poder meterlo sobre retinal y no tener que manipular tanto. Bueno, pero depende del tamaño del agujero, ¿no? Uno no tiene que poner más o menos medir el agujero y claro. hacerlo. No, seguro. Había que tener una yo supongo que lo ideal sea que sea un poquito más grande, por lo menos, o sea, unos 100 micras más de cada lado del agujero, ¿no? Porque quede un poquito más por debajo. No que exacto, no que quede por debajo del agujero, ¿no? Por ahí. Muy interesante. ¿Tú has hecho, Nico, eso? No lo he hecho. O sea, he puesto diferentes tipos de membranas, pero no membrana amniótica debajo de la retina. Por lo general siempre me voy con el flap invertido y si no, busco nuevamente recortar un poco de membrana limitante interna por fuera de las arcadas y con eso por lo menos en mis manos ha andado bien y bueno, también un poco de suerte porque hay agujeros miópicos que no cierran y que por ahí ya tienen tanta atropia que ya no vale la pena hacer nada. Pero bueno, eso ya depende de cada caso. Sí, a mí también, yo también hago lo mismo. Yo nunca he hecho esto, o sea, generalmente hago el flap invertido en estos casos y en algunos casos estoy haciendo la nueva técnica, no sé si la vieron, cuando ya han pelado la membrana limitante alrededor del agujero, lo que hacen es sacar membrana limitante de mucho más arriba y hacen como un manto que lo ponen encima del agujero macular de la parte de arriba, que también me ha funcionado. Lo he hecho un par de agujeros maculares miópicos que no llegaban, que no podía con la pinza llegar, entonces creé un flap un poco más arriba y grande y lo puse encima y sí funcionó. Y lo que he hecho también es tengo poquitos, pero tengo como 3 o 4 casos de la técnica de Tamer, y me ha ido bien,
pero no con tan buenos resultados de agudeza visual. O sea, si es Y en ese cerrado el caso, agujero, en ese caso el injerto lo pone submacular, porque en lo que reportan, por ejemplo, algunos chicos del Conde, yo me acuerdo que he visto que ellos reportan que cuando lo ponen subretiniano, o sea, funciona mejor que cuando lo ponen epiretiano. sí, sí, yo lo pongo dentro del agujero, sí. Lo puse dentro del agujero. Y sí me funcionó y me funcionó bien. O sea, digo, han mejorado la agudeza visual, pero no tanto, no tanto. O sea, son pacientes, bueno, eran pacientes difíciles. Los hice en pacientes que tenían desprendimiento de retina por agujero macular miópico grande. Y les puse, y sí, cerró el agujero, se pegó la retina, mejoraron la agudeza visual, pero mejoraron a 20/200, el mejor creo que es 20/150. No hay más que eso. No es 20 feliz. mucho. Sí, claro, 20 feliz. 20 feliz yo. Sí, así es. Así que bueno. Pero no, vamos a tratar pues esta técnica con la membrana amniótica. Es una buena. Y sí, también lo otro que comentó Lorena, que lo dijo, Stanislao Rizzo presentó su trabajo de jarros retinianos periféricos, en los cuales él no le pone láser, lo único que hace es meter la membrana amniótica, y la membrana amniótica sella el agujero, y no hay que ponerle nada. No hay que Bueno, hacerle Mario láser. también lo presentó en Jules Conen. Ajá. Y bueno, pues ahora, no sé qué tan bueno sea, ¿no? Porque hacer una cirugía y meter eso en vez de poner el láser, si el láser es tan fácil para un desgarro periférico, ¿no? ¿Para qué complicarse la vida? Pero sí se puede, ¿no? Sí se puede. Hay que conseguir el paciente nomás que quiera dejarse poner eso en vez de láser. Claro, y si no funciona, imagínate, si no funciona algo que... Pero bueno, ¿no? Sí lo han presentado, yo lo vi el trabajo de Tano Rizzo con eso, ¿no? No sé, ¿tiene alguna pregunta ahí, Álvaro, alguien más en el chat? No, no hay ninguna otra pregunta. Eddie Barrera ahí se levantó la mano. Ah, Sí, a ver, Eddie. Abra su micro, Eddie, por ahí. Hola Ahorita. doctor, buenas noches. Hola, Eddie, buenas noches. Saludos Buenas a noches. todos, saludos a Nicolás, saludos a Álvaro, a Lorena, a usted y Gracias. a todos los que nos ven. Yo hice una vez eso y en realidad el truco es secar bien, dejar en desprendimiento de retina la membrana amniótica y se pega sin necesidad bueno, se pone láser primero, pero sin necesidad de dejarle un aceite de silicona, un SF6, y queda pegado. El problema viene después cuando eso se suelta, porque eso se llega a soltar y comienza a flotar por la cavidad vítrea, y ahí es donde el paciente es que comienza a quejarse que ve una mosca gigante que está pues flotando dentro del ojo. Pero es increíble cómo la membrana amniótica, bien seca, con las superficies secas, queda adherida prácticamente sin necesidad de colocarle láser en algún momento, pero en el caso mío, bueno, sí le puse láser y le puse la membrana solamente para probar porque lo había visto en algún momento. Eddie, ¿y qué? ¿Eso se suelta? ¿Y el agujero macular también se suelta? No. Se suelta la membrana amniótica que está encima. El agujero, no, yo estoy hablando de desprendimiento de retina, doctor, discúlpeme, Sí, quizás sí. no me parece bien. No, sí, te entendí, pero te digo, Superior. o sea, esa sí se suelta, la que pones encima se suelta, el agujero Esa se macular no. suelta, doctor, se cae. Bueno, al menos a mí se me cayó y comenzó a flotar. Y la cuestión era de que, bueno, ya al paciente lo tranquilicé, probablemente se quede ahí en el fondo. La verdad que lo vengo siguiendo, pero siempre el paciente me dice que cuando dirige la mirada hacia la parte inferior, logra ver pues como una mosca, ¿no? Y es el pedazo de membrana amniótica que está ahí un poco corrugado, pero no se logra desaparecer. Pero sí es cierto, como le escuché una vez a, no recuerdo el apellido de este personaje, un famoso médico argentino que fue presidente de la SARIP, que él presentó eso, que en Mario algún Sarabia. momento, perdón. Mario Sarabia. Bueno, Sarabia, a Mario, exacto, que le hicieron polvo cuando presentó algo similar, pero utilizando metales algún tipo de metal en el penúltimo retina. sí, claro. Él ha Pero hecho Mario trabajo de fue el ese que metal. comenzó con eso. Sí. Le vi el video a Mario y decidí hacer lo mismo, y como tenía la membrana, la puse y quedó inmediatamente pegada sobre el agujero, y bueno, después de cierto tiempo se soltó. Mario lo que ha Eh, presentado es usar la membrana justamente para operar desprendimiento de retina, y hace todo como un desprendimiento de retina, pero en vez de ponerle láser, le pone la membrana y ya después le pone aire, no le pone más nada.
Y lo prefiere utilizar en desgarros inferiores. Claro, Para por no el peso. estarle poniendo explante. Exactamente. ¿Y por qué no metes la membrana dentro del agujero del desgarro? ¿Por qué la pones encima? Doctor, la verdad que como era muy periférico el desgarro, se me hacía como que un poco complicado. Ok. Era demasiado periférico, así que la forma más sencilla que tuve fue quitarle la valva, ingresarlo, secarlo primero, secar la valva bien, ya estaba con aire y en ese momento me acerqué y lo puse encima con tan buena suerte de que se logró calzar, ¿no? Y ya no se despegó. Le puse el láser por si acaso, porque uno nunca sabe, como dice, nosotros estamos recién en experimentación de todas estas cosas que podemos hacer. Sí, mejor irse a Pero dormir Mario tranquilo. sé que las utiliza para los desgarros inferiores Sí, y le va bien según lo que refiere. eso creo que lo presentó Ahí, en un club con él. exacto, no hay club, ahí no me deja mentir, Nico, pero me parece que es una opción para los desgarros inferiores. Y él le deja solamente aire, creo que ni siquiera le pone láser. Exacto, ¿no? Es solamente aire y la membrana y fuera. Así es. No, pero a mí no me dio el corazón para tanto, yo le puse el láser por si acaso. Vamos a dormir tranquilo, doctor. A dormir tranquilo, así, Nico. Gracias, Eddie, por compartir tu experiencia. Bueno, había una variante a eso, ponerla, creo que también el doctor Sarabia que lo comentó una vez en una conferencia, que hacía lo mismo, ponía la membrana amniótica y le ponía el pegamento tisular para no tener que utilizar ningún taponaje posteriormente. Y bueno, queda bien. Claro, pero según lo que comentó Lorena, la membrana se pega directamente, o sea, no es necesario pues, un tamponaje, ¿no? O sea, porque se pega firmemente, ¿no es cierto? Sí, sí, es pegajosa. La cara de estromal es adherente. O sea, eso es lo bueno, ¿no? Claro. Y espérate, ¿y la membrana esa viene seca? O sea, seca, ¿no la tienes que humedecer para meterla? Humedecemos, la teñimos previamente con azul de tripán para Ajá. identificar la cara, el epitelio, la cara epitelio. Ajá. Que tenía un brillo distinto, para saber cómo ponerlo. Pero es fácil de darse cuenta porque cuando, al menos yo lo estuve poniendo primero por la cara epitelial, no pegaba. Lo volteé un poco y se adherió. O sea, y ahí me di cuenta. Ajá. Qué bueno. El problema es cuando lo pones al revés. Creo que incluso Mario presentó una vez uno que puso al revés, entonces no había manera, no tenía la función de que se pegara y directamente no hacía la función justamente de que pudiera unir los bordes. Creo que está Eddie Barrera, creo que está levantando la mano otra vez. Sí, sí, Eddie. Sí, doctor. Bueno, no quiero caer pesado, pero justo con relación a los dos pacientes que hicieron tanto Gustavo como Lorena, yo tuve también la oportunidad de seguir los casos y como le mencioné ayer, lo que me llamó la atención era que el crecimiento de las líneas más externas se daba por debajo de la membrana, como que empujándola hacia la parte superficial. Creo yo que por eso todavía no hay nada definido con esto, ¿no? Es una situación que me parece muy interesante, pero en las fotos que ellos me habían mostrado sobre los trabajos, pues de Stanislao, la retina crecía por encima, lo cual haría que la retina esté alejada del epitelio pigmentado, debido a que tiene una barrera, pero en cambio, en los casos que hicieron Lorena y Gustavo, la retina comenzó a crecer por debajo de la membrana y comenzó a levantarla hacia la parte más superficial. Eso es lo último que pude ver. Quizá Lorena nos pueda aclarar un poco esa situación. Sí, ese fue el primer caso, doctor, que quedó un borde dentro en el espacio subretiniano y un borde, digamos, superior. Y en el espacio superior empezó a crecer por debajo. Pero al fin y al cabo ha cerrado. Sí, porque si tú pones la membrana totalmente por debajo, es raro que crezca por debajo la retina, pues, ¿no? Porque está debajo del queda un borde levantadito. Claro, queda un borde levantado. ahí sí, claro, el borde levantado sí entiendo, pero si no, difícil, ¿no? O sea, pero bueno. Como que quedó así oblicuo. Claro, oblicuo, ajá. Y funcionó.
funcionó. Ujú. Qué bueno. A veces pasa. Así es. Así es. Con miedo. Muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas o damos por terminada la sesión? ¿Nadie más? Creo que ya no hay nadie levantando la mano ahora sí. Bueno, entonces ya, para cerrar, entonces quiero agradecerles muy especialmente a Lorena y a Nico, porque de verdad que han sido excelentes presentaciones, hemos aprendido mucho. Gracias Álvaro también por tu participación y como les dije, los jóvenes son los que impulsan la parte científica hoy en día en todos los rumbos y en retina también. Tenemos mucho que aprender de ellos, así que muchísimas gracias a ustedes tres por participar esta noche y los espero a todos para el próximo año, para la última reunión el próximo mes, perdón, para la última reunión del capítulo de retina. Así que muchísimas gracias a todos y gracias a ustedes tres. Abrazos. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. No, pues, Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Chao, hasta luego. Chao.